Vamos a darle gracias a Dios por la gran oportunidad que tenemos de, en este nuevo cambio de horario. Muchos se durmieron, otros dijeron, me falta una hora, y ya se pasaron. Pero siempre pasa esto cuando cambiamos de horario. Pero le damos gracias a Dios por cada uno de nosotros, los que están en la línea, ustedes que están aquí, le damos gracias a Dios. Y de verdad, eso muestra la preparación que hemos tenido en nuestros corazones de escuchar la palabra de Dios. Y a los que nos ha dado el ministerio de la enseñanza, nos dice el Señor que debemos de prepararnos. Y nos preparamos duro para ustedes. Así como nuestro pastor, yo me lo imagino. Ustedes conocen la imagen de un iceberg. Sí, el iceberg tiene el 10% de su tamaño fuera de la superficie del mar y el 90% está debajo de la superficie del agua. Entonces siempre se ha representado a niveles de estudios bíblicos, de estudios ministeriales, de que la predicación es ese 10% que se ve encima de la superficie, pero la preparación de la predicación es el 90% de lo que se ve debajo de la superficie, pensando en el iceberg. Y todo eso tiene sentido en la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si no la dirige Dios, entonces uno está perdiendo el tiempo. Por eso es que gracias por preparar sus corazones, porque es Dios el que los ha puesto en donde ustedes están ahorita para vernos por medio de internet, por medio de Facebook o por otros canales, y también para los que estamos aquí presentes. Vamos a ponernos en oración y a encomendarnos en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por la gran oportunidad que nos estás dando. Te damos gracias por todo lo que tú has preparado para nosotros. Señor, solo te pedimos que tú te reveles y nos hables a cada uno de nosotros. Si sin tu palabra, Señor, sin tu voz, nosotros no podemos entender cabalmente lo que tú mandas y demandas de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú te hagas presente por medio de tu Espíritu en cada vida, en cada corazón, de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, de lo que estamos haciendo esta reunión. La hacemos en tu nombre, Señor, y con el hecho de que tú seas glorificado. Testificamos que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y encomendamos siempre nuestra vida en tus manos. Bendice nuestros caminos, nuestros trabajos, nuestros hogares, y danos la oportunidad de que con nuestra propia vida podamos testificar y honrar tu nombre. Gracias por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestro pastor. Gracias por cada una de las actividades y de los programas que tú has establecido en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos dirija en todo momento. Y ahora, Señor, siempre en tus manos, dirígenos, revélanos lo que es tu voluntad, abre nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo nuestra decisión, Señor, para que llevemos a la práctica lo que hoy tú nos enseñas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo es que te pedimos todo. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Bueno, como lo hemos estado comentando, estamos hablando de compromisos. Ya vimos que en el primer estudio que el compromiso lo hizo Jesucristo con Dios. E hizo un compromiso por usted, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Después de eso, y que el compromiso no lo hizo con Satanás como algunas personas o algunos estudiosos quieren decir, que ni estudiosos son porque se ve que no han entrado a la Biblia a estudiarlo. Por eso les dije en el primer estudio que el compromiso no lo hizo Jesús con Satanás por usted y por mí, porque Satanás nos quiere destruir y Jesús nos quiere salvar. El Señor sabe desde antes de la creación y todo lo demás que Satanás iba a buscar destruirnos. Por eso preparó todo este mundo, todo el paraíso, todo la caída,
a Adán, a Eva y toda la descendencia a Jesucristo hasta estos días, precisamente porque sabía de antemano eso. Así que no tenía que hacer un negocio con Satanás, lo hizo con Dios. Después vimos nuestro compromiso con Cristo, de qué manera nosotros nos comprometemos con Él. Después vemos y vemos cómo en ese compromiso estamos hablando de los 10 mandamientos, que fue la etapa previa de nuestros estudios. Después hablamos del compromiso, y eso fue la semana pasada, el compromiso que tenemos con su palabra, de estudiarla. Por eso, cada vez que mencione de ahora en adelante en nuestros estudios de que una lectura devocional, nos estamos refiriendo precisamente al compromiso que debemos ya de haber adquirido con la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla y de dejar que penetre en nuestras vidas, de manera que transforme por medio de la acción de Dios a través de su Espíritu nuestras propias vidas, las transforme. Hoy vamos a ver lo que es lo que se llama el estar comprometidos con la iglesia. Y para eso nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Allí en Romanos capítulo 12. Y aunque los versos son del 3 al 16, si me da tiempo yo voy a mencionar un poquito del 17 al 21, porque habla de la extensión de nuestra relación. Nosotros podemos ver aquí en este capítulo, ahorita antes de que lo leamos, ¿verdad? Que a partir, este capítulo prácticamente empieza a establecer las bases de una nueva ética para el cristiano, sobre cómo debemos de comportarnos. Y eso se va a ver con más claridad conforme vayamos avanzando en este estudio. Una ética sobre cómo debemos tratarnos incluso los unos a los otros. Y no porque es así como debe de ser, sino porque es así lo que ha sido el deseo, el corazón de Dios, que haya una cierta relación entre sus hijos. Y después vamos a ver por qué esto también entre nosotros mismos suele ser importante. Porque la relación que podamos tener usted y yo, o cada uno de nosotros, entre nosotros, en una empatía, en el amor de Dios, es terapéutico. Nos ayuda también en nuestras debilidades. Tenemos a alguien a quien decirle nuestras cosas. Sabemos que nuestro pastor no puede escucharnos a todos nosotros. Y más cuando la iglesia crece demasiado, ¿verdad? Se hace más difícil. Entonces es cuando la iglesia cumple su papel de amor al prójimo de una manera muy, muy real, muy, muy real. Y vamos a hablar un poco sobre eso ahora mismo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, voy a leer los primeros 2 versículos y vea qué tan importante puede verse, y después leo los versículos del 3 al 6. 3 al 8, perdón, 3 al 8. Lo tengo dividido en esas 2 partes, 3 al 8 y 9 al 16. Por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro verdadero culto, dice esta traducción. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, al hablarnos acerca de una nueva ética, da una introducción, dándonos a entender qué es lo que sigue a partir de ahora. Entonces nosotros vemos allí en el versículo 3, lo voy a leer como está en el libro. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando leemos este versículo, nada más el 3, hay ciertas dificultades para entender a qué se refiere acerca de la medida de fe. Pero antes de entrar a esa parte, yo quisiera que veamos lo que nos está diciendo en la introducción. ¿Qué es lo que nos está diciendo en la introducción? Aquí en la introducción, los versículos 1 y 2, el apóstol nos está introduciendo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a ciertas preguntas que nosotros debemos hacernos tan solo al leerlo. Por ejemplo, estar
cuando leemos allá, bueno, estos dos versículos únicamente hablan de lo que son las implicaciones del ser cristiano, es decir, la ética. Y esas implicaciones no solamente están en el capítulo 12, comienzan en el versículo 3 del capítulo 12 y terminan en el capítulo 15, versículo 13. Es toda una lectura que se debe de hacer completa para poder entender todo lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, queremos conocer la voluntad de Dios, buena y perfecta. Y a veces decimos, pero ¿por qué estoy enfermo? ¿Y cómo puedo saber si es la voluntad de Dios buena y perfecta en esa etapa de mi vida? Tengo estos problemas, estoy teniendo problemas con mi matrimonio, con mis hijos, en mi hogar, con mi trabajo. Estoy teniendo problemas con mis vecinos. ¿Dónde se ve allí la voluntad de Dios buena y perfecta? Viera que lo dice aquí el capítulo 12, 13, 14 y 15 hasta el versículo 13. Lo dice todo, lo dice. Nosotros solo vamos a ver unos cuantos, porque la finalidad del estudio es otro, pero quiero llamarles la atención en ese sentido. Cuando estudien Romanos, cuando estudien esta parte, no terminen nada más en el 12, váyanse hasta terminar el 15 en el versículo 13. A todo eso, en términos técnicos, se le llama una perícopa. Es la perícopa de la introducción a la ética cristiana. Es así como me gusta llamarla esta parte. Ahí nos dice cómo debemos comportarnos. Entonces, cuando empezamos ya a partir del versículo 3, cada vez que encuentre, déjeme decirle esto, esa palabra, pues, vea cómo empieza el versículo 3. Digo, pues, ese pues, dia en griego, está diciendo que se va a referir a lo anterior. Más adelante nosotros lo volvemos a encontrar aquí en este mismo pasaje que vamos a leer, la palabra pues, porque está diciendo, estoy continuando con lo anterior. Y lo va a encontrar varias veces en el camino. Y cada vez que usted vea pues en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a lo anterior. A lo anterior. Siempre está como diciendo, continúo con la idea que empecé. Entonces, eso es muy importante. ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí en el versículo 3? Nos está tratando o comienza a responder qué es lo que realmente significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Es un sacrificio venir a adorar a Dios? Porque cree que es un sacrificio venir a adorar a Dios, está muy equivocado en lo que la adoración y la alabanza significa. Entonces tiene que referirse a algo más. Y eso es lo que contesta el Espíritu Santo por medio del apóstol a partir del versículo 3. También, ¿qué es un culto racional? Aquí lo traducen en esta versión de la Reina Valera 60, lo traducen como vuestro verdadero culto. Bueno, no está mal porque la palabra que se traduce como racional también se puede traducir como verdadero, o sea, es algo cierto, ¿sí? Pero la palabra racional abarca mucho más, no lo reduce a solo verdadero, sino abarca mucho más, abarca de nuestra participación mental, porque Pablo allá en Corintios suele decir, oraré con el corazón, pero oraré con entendimiento. Cantaré con el corazón, pero cantaré con entendimiento. Es decir, cuando yo oro estoy consciente de lo que les digo y de lo que le estoy pidiendo a Dios. Porque hay muchas advertencias acerca de la oración en todo lo que es el Nuevo Testamento y Santiago lo reduce a eso de que pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites, para vuestra propia situación. Entonces, hay que ser, eso es lo que implica, lo que es racional. ¿Qué nos dice Dios que significa? No se conformen a este siglo. ¿Qué es lo que significa? No te conformen a esta era. Y sin embargo, vemos en Hebreos capítulo 13, en el versículo 6, conformes con lo que tenéis ahora. Entonces, a mí me llamó la atención el ahora. Cuando dice no te conformen en este siglo,
quiere decir aceptar las cosas como Dios nos las da, pero estar pensando siempre en la manera de servir mejor. Bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero esto lo va a encontrar en esos 4 capítulos, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué es un culto nacional? ¿Qué nos dice? No se conforme. ¿Cómo logramos la verdadera transformación? Aquí dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es lo que, ¿cómo logramos una verdadera transformación? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Hermanos, el cristiano es la persona que debe de estar renovando su mente todos los días. Y no va a haber una renovación de mente si no tengo un compromiso con la palabra de Dios. La semana pasada les hablaba de eso. Pero hoy quiero recalcar que nosotros no podemos renovar nuestra mente si no accesamos diariamente, aunque sea un poquito, con la palabra de Dios. Si no memorizamos las escrituras, tengo mala memoria, sí, pero no se olvide de dónde vive, ¿verdad? Lo que dice que su memoria no es mala, es usted flojo o floja para aprendérselo de memoria. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Una respuesta es esa, el compromiso con la palabra de Dios. Pero a partir del versículo 3 nos empieza a decir Dios algo muy importante. Algo que un filósofo llamado Sócrates dijo hace mucho tiempo: conócete a ti mismo. Empieza a decir eso, que te conozcas a ti mismo, pero que lo hagas apropiadamente. Que no te conozcas a ti mismo en tu naturaleza pecadora, porque eso se ha revelado todo el tiempo. Que tú te conozcas a ti mismo de que dentro de tu naturaleza pecadora hay una imagen de Dios que está deteriorada. Y lo que lo ha deteriorado es el pecado. Y que si yo puedo conocerme a mí mismo y puedo encontrar la imagen que Dios puso en mí de sí, que Dios de sí mismo puso en mí, si yo puedo encontrar eso, voy a amar a Dios. Y si realmente lo amo, voy a amarme a mí mismo. Y si realmente me encuentro a mí mismo, voy a amar a mi prójimo. Porque no solamente voy a conocer, voy a definir de una manera precisa mis debilidades, sino también voy a encontrar de una manera precisa la forma de afrontarlas, de confrontarlas, de vencerlas. Entonces eso me hace desarrollar un espíritu de misericordia que se va a reflejar en mi empatía por mis hermanos. Eso es lo que me está diciendo, nada más en este versículo, nada más en este, pero en toda la perícopa, para llamarle ya así, para que nos vayamos acostumbrando a la palabra, del capítulo 12, versículo 3, al capítulo 15, versículo 13, se está hablando de cómo aprendemos nosotros a enfrentar todas las situaciones. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer de nosotros mismos? Dice, que no tenga más alto concepto de sí. Quiere decir que no debemos pensar ser más de lo que somos. Que no pensemos ser más de lo que eres. Que no pienses ser más de lo que eres. Y a veces el simple hecho de pensar lo que eres, llegas a pensar de que eres más que los demás. Aunque está también el lado contrario y también voy a hablar de eso. Toda persona desarrolla de manera natural y debido a su naturaleza pecaminosa una concepción de sí misma que está por encima de la concepción que usted puede tener de cualquier otra persona. A eso muchas veces le llaman libertad. Yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Pero no se ponen a pensar que también la otra persona es libre y que mi libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona. O sea que la libertad no es así como muchas veces lo pensamos. Cuando ya invadimos la libertad de otra persona,
ya no estamos actuando en libertad, sino estamos actuando con libertinaje. Cuando nos metemos en la intimidad de otra persona para lastimarla, acuérdense de los 10 mandamientos que estudiamos. Cuando metemos en la intimidad de otra persona para lastimarla, estamos, y con el derecho que nos sentimos de ser libres, estamos nosotros invadiendo su privacidad y estamos nosotros en libertinaje. Y el libertinaje es pecado, porque viola el principio del amor al prójimo. Bueno, entonces, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tenemos un concepto mayor de nosotros mismos. Si eso no es controlado por métodos educativos en el hogar, entonces el orgullo va a prevalecer. Miren a los niños, es todo yo, dame esto, dame lo otro. Y si nosotros no le enseñamos a que eso es cierto, le vamos a dar, pero le vamos a dar lo que necesita. Y Dios es igual con nosotros. Nosotros queremos todas las bendiciones de Dios, pero Dios lo que hace es darnos lo que necesitamos, no darnos más de eso. Y solamente nos da más cuando realmente lo necesitamos. Entonces, es lo mismo. Sin embargo, algo queda del orgullo que se manifiesta de distintas maneras en la criatura. Si no es orientada adecuadamente, es una persona orgullosa. Cuando están pequeños nos causa risa su orgullo. Pero cuando ya llegan a la pubertad, a la adolescencia, ya nos causa cólera su orgullo. Y eso es lo que tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos. Eso es lo que también tenemos que aprender, que Dios está controlando en nosotros. Por eso, para no pensar más de lo que uno es, un primer paso que tenemos que hacer es vencer nuestro orgullo, el orgullo que se tiene, y pensar que nadie es más importante que Dios. Porque cuando tú elevas tu orgullo, no, es que a mí nadie me tiene que decir nada. Es que yo sé más que el pastor, que el hermano, que la hermana. Es que esto me está violando mis derechos humanos. Qué bueno, porque los derechos humanos no tienen nada que ver con los derechos cristianos. Bueno, nadie es más importante que Dios. El orgulloso siempre quiere ponerse hasta por encima de Dios. Satanás, al no poder ponerse por encima de Dios, dice, voy a subir hasta donde está Él. Porque por encima de Dios nadie puede estar. Ni Satanás pudo estar. Y quiso estar a la par de Dios y Dios lo refundió más abajo. Esa fue la gran diferencia. Entonces, esa es una de las consecuencias del orgullo. Y con el orgullo tú estás diciendo eso. Soy hasta más importante que Dios. Claro, uno va a decir, no, que Dios no, y que no, pero dentro de sí, ay, estoy allí feliz de ser el más importante. No. El otro lado es pensar ser menos de lo que uno es. De manera opuesta a sobreestimarse, tampoco debe subestimarse. Nadie es menos importante que él. Me acuerdo cuando yo daba clases en un seminario allá en Costa Rica, daba yo el curso de administración cristiana. Y una de las cosas que yo quería para que puedan ser líderes, que organicen bien la iglesia donde estaban pastoreando mis hermanos, era ver cuál era la imagen que ellos tenían de sí mismos. Y a veces confundían la humildad con la subestimación. Y me encontré con un hermano que se subestimaba. Y yo me di cuenta, pues desde que fue a inscribirse, porque yo fui el que estuvo a cargo, cuando él me dijo, es que yo solo terminé el tercer año de primaria. Y yo le pregunté, ¿te llamó o no te llamó Dios? No, sí me llamó, entonces bienvenido. Él estaba sorprendido de que lo acepte porque nosotros no lo aceptaban porque no tenía la primaria. Pues nosotros lo aceptamos y fue uno de nuestros mejores estudiantes. Pero tenía la imagen muy por el suelo, se subestimaba. Y yo le pregunté en una clase que estábamos hablando de la imagen, ¿tú crees que no eres importante para Dios? Estás burlándote de Dios al decirle, yo soy tan poco importante que no valió la pena que Cristo muriera por mí. ¿Tú crees que es eso lo que le agrada a Dios? Y eso como que le fue abriendo los ojos. Y cambió completamente, que no solamente se reflejó allí en el mismo seminario, sino en su iglesia, porque era miembro de la iglesia donde yo asistía también.
cambió completamente su liderazgo. Se vio ya más seguro de lo que hacía. Entendió que la humildad no tiene nada que ver con la subestimación. Y hay quienes lo confunden. Ser humilde es subestimarse, hacerse poco. No es eso. Ser humilde tiene mucho que ver con reconocer las capacidades de mi hermano y amarlo, a pesar de que es mejor que yo en sus capacidades o tiene otros dones que yo no tengo. Eso tiene mucho que ver con la humildad. Hay quienes lo interpretan de otra manera, pero no estoy hablando de eso. Así que mejor sigo adelante porque si no ya no voy a terminar. Pensar apropiadamente de sí mismo es lo que tenemos que hacer. Debemos encontrar el balance en nuestro concepto de nosotros mismos. Ni irnos para arriba, ni irnos para abajo. Tenemos que encontrar lo que es el balance. Y buscar ese balance es el justo reconocimiento de nuestra persona y de nuestras capacidades. Y es ahí donde entra, y es muy fuerte ese concepto de conocerte a ti mismo. En cuanto a el conocerte a ti mismo y hacerlo apropiadamente. Porque si vas a conocerte a ti mismo estudiando filosofía, vas a ser un soberbio. Pero si vas a conocerte a ti mismo estudiando la palabra de Dios, te vas a convertir en un verdadero cristiano. O sea, un seguidor de Jesucristo. Porque Él fue el primero que siempre se reconoció como hijo de Dios y obedeció al Padre. Porque lo conocía. Y Él podía decir, el Padre y yo somos uno. Él podía decirlo, aún estando aquí en la tierra. Bueno, debemos de encontrar ese balance. Debemos de buscar el justo reconocimiento de nuestra persona y de nuestras capacidades. Y saber hasta dónde llegan nuestras capacidades. Porque usted y yo podemos tener la misma capacidad, pero usted ha madurado más. Yo aprendí esto cuando uno de mis alumnos me preguntó, profe, me dice, yo veo cómo usted explica las matemáticas y qué bonito se ve. ¿Cuándo podré yo hacerlo así? Y yo le dije, ¿cuántos años tienes tú en la matemática? Y me dice, desde mi primer año. Yo ya tengo más de 20 años en la matemática. ¿Quién de los dos, aunque tenemos la misma capacidad, porque tú la agarraste como carrera, tenemos la misma capacidad, yo tengo más experiencia? Por eso lo ves fácil, por eso lo explico con facilidad. Pero yo tuve que estudiar mucho y si tú lo haces igual, vas a adquirir experiencia y dentro de 20 años alguien te va a preguntar cómo lo hace tan fácil. Y eso es lo que pasa dentro del cristianismo. Cuando nosotros conocemos nuestra capacidad, sabemos que hay otra gente que tiene más capacidad, más experiencia que yo. Y esa es humildad. Esa es humildad. Esa no es subestimación. Ese es un reconocimiento de mi capacidad. Y eso hace que yo pueda aprender del experimentado. Eso hace que en la iglesia haya un legado de humildad, de liderazgo, de amor, de compañerismo, de lo que suelo llamar coinonía. Porque en esto está la coinonía de Dios. El Espíritu Santo dice aquí, conforme a la medida por medio de la renovación, dice que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y a veces nos confundimos, ¿a qué se está refiriendo con medida de fe? Aquí otras traducciones dicen con moderación o con buen juicio. Bueno, esas traducciones, aunque son muy generales, no tocan lo que es el centro del espíritu de toda esta enseñanza. Me gusta mucho la palabra medida de fe, pero tenemos nosotros que ver a qué se está refiriendo con medida de fe. Pero hay que leer más para referirnos a eso, pero yo te lo voy a adelantar. En realidad, cuando habla aquí de que Dios lo repartió a cada uno, ¿qué es lo que Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros? Los dones. Lo hace por medio del Espíritu Santo y lo hace con liberalidad. Por eso a partir del versículo 6, en el versículo 6, habla de los dones.
Cuando dice que debemos de investigarnos a nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, está hablando de conforme a los dones que Dios nos ha dado y hasta dónde estos están siendo útiles en la iglesia. Y los dones no significa desear la posición de mi hermano que tiene más experiencia, sino el don significa aprovechar a mi hermano para aprender de su experiencia y no cometer los mismos errores en la práctica de los dones. Porque aunque son dones y vienen de Dios, aún tenemos nuestra naturaleza humana y en la práctica cometemos algunos errores. Por eso el Señor nos dijo que si cometemos errores, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de las consecuencias de los mismos. Pero si nos acercamos a Él y lo reconocemos, y no es un reconocer, sí, me equivoqué y hacerse a un lado porque ya me da vergüenza, no. Cuando confiesas tus pecados, la vergüenza desaparece porque hasta la vergüenza es un pecado. Así que si algo te da vergüenza, estás pecando, hermano. Porque Dios no te dio espíritu de cobardía para que tengas vergüenza, sino de valor y de dominio propio. Y ahí lo dice las Escrituras. Y no solamente se lo dice a Timoteo, se lo dice también a Pablo, lo dice a toda la iglesia, a toda la iglesia. Entonces, esto es lo que nos va a permitir pensar apropiadamente de nosotros, porque averiguamos cuáles son nuestros dones. Y a veces es difícil para nosotros conocer cuáles son nuestros dones. Por eso existen los ministerios en la iglesia. Miren, ¿cómo nace un ministerio? Un ministerio en una persona, porque muchos me lo han preguntado, ¿cómo sabes tú que tienes este ministerio? Por los dones que Dios me ha dado. Por los dones que Dios me ha dado. Si Dios te da un solo don, quiere que tú bendigas a la iglesia. Pablo nos dice ya en 1 Corintios que los dones edifican a la iglesia. Y eso es muy importante. El único don que te edifica a ti mismo, por eso es importante que lo hagas tú solo o tú sola, es el don de lenguas. Cuando alguien me ha dicho es que Dios quiere que yo hable lengua, perfecto, mi hermano, ahí está el cuartito, métete y habla lengua, todo lo que quieras. Dios quiere hablar contigo, habla, no hay problema, no te voy a impedir eso, pero aquí no. Deja que los demás se edifiquen entre ellos con la práctica de sus dones. Ya cuando hayas terminado de hablar con Dios, vente, incorpórate y edifícanos a nosotros, que es totalmente diferente. Eso es un conocimiento de uno mismo. Y tiene rasgos de humildad. Pero si le digo, vete a un cuarto y se molesta, cuidado, y ese no es un don que proviene de Dios. El diablo te puede estar engañando. Porque si todavía hay orgullo, es difícil que Dios te permita desarrollar un don si tu orgullo está por encima de ti mismo. Entonces, Dios, la connotación bíblica es que Dios otorga por medio de su espíritu un poder espiritual. Eso de medida de fe. En donde ha oído y recibiréis poder. Cuando Jesús dio el mandato a sus apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, conforme a la medida de la fe, sí está hablando de los dones. Porque el poder del que se habla tiene mucho que ver con el atrevimiento que uno tiene para hacer las cosas a pesar de la oposición de todos los demás. Porque es un don que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un don, es imposible que puedas permanecer quieto o quieta. Si tú quieres tener un don, el que no va a estar quieto y va a estar enojado todo el tiempo eres tú. Es que no me han dado el don, es que esto y lo otro, es que aquí, o me cierran la puerta en la iglesia, el pastor no quiere que yo dé esta clase, o no quiere que yo sea diácono, no quiere que yo sea. Pero es que los ministerios, como por ejemplo el diaconado, es un conjunto de dones que Dios le da a esas personas, no es uno solo. Pero Dios puede darte uno nada más. Acuérdate de la parábola de los talentos. A uno le dio uno, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y después cuando vino y se cobró, al que le quitó se lo dio al que había hecho más. O sea, que Dios te da dones y si tú no los pones en práctica, cuidadito y te los quita.
cuidadito y te los quita. Y en el Salmo dice que sea hecha vacía su habitación y tome otro su oficio. Y lo dice Pedro, allí en Hechos 1:20. Tome otro su oficio. Entonces, Dios puede quitarte ese don, puede quitarte ese poder espiritual. Y entonces todo lo que hagas no solamente no va a ser de bendición para la iglesia, sino también va a ser para juicio de tu vida. Por eso, si Dios te ha dado un don, conócete a ti mismo. Dios te ha dado un don, ponlo en ejercicio en la iglesia. Actúa conforme a ese don. Eso es lo que significa conforme a la medida de la fe. El don espiritual que Dios te ha dado. Y esto es nada más ni nada menos que pueden ser dones espirituales. De hecho, no todos recibimos los mismos dones y eso nos hace muy diferentes entre nosotros. Somos muy diferentes. Y vean, a veces recibimos los mismos dones y aún así somos diferentes. Por ejemplo, yo tengo el don de enseñanza, pero la hermana también tiene el don de enseñanza. Es que no le pedí permiso, por eso no menciono su nombre, pero sí la señalo. Tiene el don de enseñanza, pero ella enseña a los adultos y yo enseño a los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el mismo don, pero somos diferentes y lo ejercemos de manera diferente. Otro tiene el mismo don de enseñanza, pero lo enseña a los niños y es feliz enseñando a los niños. Nuestra hermana es feliz enseñando a los adultos. Yo estoy feliz enseñando a los demás, a los jóvenes, todo eso. Como ejemplo, ¿verdad? Podemos tener los mismos dones y aún así somos diferentes. Así que si tú ves que tienes el don, algún don, no te está pidiendo Dios que quite de su puesto a la persona que allí está, sino te está pidiendo Dios que aprendas de esa persona. Y en su momento Dios te va a poner en el lugar donde está esa persona, junto a ella o en lugar de ella. Es Dios el que pone a las personas en la iglesia. Es Dios el que define los ministerios en la iglesia. Pero claro, lo hace a través de los que se someten a él. Usualmente el pastor, los diáconos, líderes de la iglesia, ¿verdad? Otros líderes, maestros y todo eso. Pues bien, cuando Dios nos da varios dones, ahí está la relación de un ministerio. Evalúate a ti mismo. Ahora vamos a los versículos 4 al 6. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vean nada más esa maravilla. Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada, es decir, no es que nosotros tenemos más gracia que otros, no. Según la gracia que nos es dada, está hablando de nuestra salvación. Por gracia sois salvos. Es decir, Dios no le va a dar un don, talento sí, pero no le va a dar un don a una persona que no es salva. Así que vamos a bautizarlo porque como es un ingeniero, sabe mucho, entonces vamos a ponerlo a dar una clase. Este es uno de los errores. Bueno, yo lo vi en otro tiempo. Ahora no sé, no he indagado mucho, pero lo vi en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, porque tenía muchos estudios, entonces les ponían en un lugar más alto y lo único que hacen es exacerbar su orgullo. Bueno, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Voy a detenerme allí un poquito. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la Biblia nos enseña que somos inmediatamente sellados con el Espíritu Santo como propiedad divina, como propiedad de Dios. Entonces, ya venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Lo que siguen son las obediencias, las ordenanzas, la obediencia, la ordenanza, el bautismo, la cena del Señor. Podemos ver aquí en la ilustración que hace el apóstol Pablo, que dice que de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es una realidad, no quiero extenderme en eso, porque todos sabemos que lo que hace la mano no lo hace la cabeza. No voy a agarrar este micrófono con mi cabeza.
¿verdad? Ni siquiera filosóficamente hablando. Bueno, hay una gran diversidad de partes en nuestro cuerpo con funciones diferentes. Eso es lo que queremos decir. Y Pablo aún es más atrevido. Aunque de una manera poética, de una manera linda, dice que aún hay partes de nuestro cuerpo que hasta las ocultamos. Pero que sin embargo tienen una función muy elevada. Que si no fuera por esas partes, no sería posible la vida. No lo dice así, pero en ese versículo Pablo habla con una profundidad pasmosa. Me encanta, me encanta. Así en la iglesia, cualquiera de nosotros, ubicado por Dios, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es importante que nos conozcamos para que veamos Dios donde Dios nos ha puesto. Uno de nuestros autores dice que tú veas qué es lo que Dios está haciendo allí donde estás e incorpórate a eso. No te quedes pasivo, incorpórate. ¿Cómo te incorporas? Ayuda, acércate, inmiscúyete. Alguien entonces se va a fiar y va a ver tus talentos, tus dones, tus capacidades y te va a ayudar y hasta te va a decir, como pasa muchas veces y yo lo veo mucho en algunas denominaciones, venga una persona y le dicen, oye, te veo muy interesada en la palabra, ¿no quieres ir a estudiar al seminario? Y ahí empieza la orientación, ¿verdad? ¿No quieres prepararte mejor para esto? ¿No quieres o no quieres estudiar administración para que nos ayudes a llevar la administración de la iglesia? Oramos por ti, te ayudamos, etcétera. Bueno, esas son las cosas que pasan. Nosotros debemos saber que tenemos funciones diferentes y nuestro cuerpo es uno nada más. Por lo tanto, así como cada parte de nuestro cuerpo tiene roles diferentes, hay conjuntos. Acuérdense que al cuerpo le llamamos sistemas. Sistema auditivo, sistema estomacal, sistema, bueno, se me olvidaron, ¿no? Sistema renal, sistema nervioso. Hay diferentes sistemas en nuestro cuerpo, sistema óseo, pero son muchas partes. Así en nuestra iglesia hay ministerios. Usted puede tener un don, pero servir en un ministerio. Hay quienes tienen el don del evangelismo. Son personas tan agradables que presentan la palabra de Dios y la gente hace así, ¿verdad? Si quiera oyendo. Tenemos roles diferentes, pero trabajando juntos nos constituimos en una unidad. Tenemos que encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Cuando lo encuentras, tú eres único y encuentras tu lugar en el ejercicio de tus dones. Es necesario recordar que el ejercicio de los dones edifica la iglesia. Ya lo he dicho y me gusta repetirlo, excepto el don de lenguas que edifica a la persona que lo tiene. El problema es que si no los ejercitas, Dios te los puede quitar. Y si no tienes el don que quieres ejercer, no edificas a la iglesia. O sea, si tú quieres ejercer un don que no tienes, no edificas a la iglesia y vives sufriendo tú. Dios te ha adornado con dones espirituales. Dios te da dones y te dio su espíritu, te dio dones. Te dio dones. Por eso es importante que te conozcan. Eres un miembro que depende de otros y otros dependen de ti. Entonces la coinonía también es edificar a la iglesia en el ejercicio de tus dones. Allí en los versículos 6 y al 8 vemos varios de los dones que se mencionan para la iglesia. Don de profecía, don de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir con generosidad, es decir, dar. Y el que preside con solicitud, o sea, con humildad, y el que hace misericordia con alegría, que no le duela compartir lo que Dios le ha dado. Cuando ejercemos nuestro don en la iglesia y en todo momento de nuestra vida diaria, estamos glorificando a Dios, pero estamos cumpliendo el propósito supremo de Dios para su iglesia, que todos sean uno. Y esa fue la oración de Jesucristo, que todos sean uno. Juan 17, 21, que todos sean uno como tú o yo, tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea.
Si no ejercitamos nuestros dones, no vamos a lograr nuestra unidad. Y si queremos que el mundo crea, va a ser muy difícil que sea a través de nosotros. Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestros dones y que esto se refleje primero en nuestra iglesia. Que los versículos del 9 al 16 nos empieza a hablar que nos debemos amar, que la empatía que debe de darse en la iglesia, o debe de haber empatía en la iglesia que sea como producto del amor de Dios. Y del 17 al 21 nos dice que debemos de ejercer nuestros dones también allá afuera como un testimonio de nuestra relación con Dios. Cuando hacemos eso, estamos logrando la unidad en nuestra iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. Ejercer nuestros dones para lograr la unidad de la iglesia. Y así vamos a ser el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Bendícenos y dirígenos. Danos más de ti. Condúcenos siempre por tus caminos. Danos la oportunidad del servicio, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.